En el siguiente video hablaremos un poco sobre los generadores de corriente directa, su definición, características, así como sus aplicaciones en la industria, entre otras cosas. Hablaremos en el siguiente orden: Méndez Marianela, Rondón Kevin, Maita Marielis, Villarroel María y Sayet Miguel. A continuación, una breve introducción acerca de los generadores de corriente directa. La corriente continua presenta grandes ventajas, entre las cuales está su capacidad para ser almacenada de una forma relativamente sencilla. Esto, junto a una serie de características peculiares de los motores de corriente continua y de aplicaciones de procesos eléctricos, tracción eléctrica, entre otros, hace que diversas instalaciones que trabajen basándose en la corriente continua. Aunque los generadores de corriente alterna son más comunes, los generadores de corriente continua son generalmente más fiables y eficientes para el uso industrial. 4 tipos de generadores de corriente continua están disponibles, de las cuales hablaremos de eso un poco más adelante. Bien, por otro lado, hablaremos un poco acerca de qué es un generador de corriente eléctrica. Es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrica entre dos de sus puntos, transformando la energía mecánica en eléctrica. Esta transformación se logra por la acción de un campo magnético sobre los conductores que están sobre una armadura. Si se produce mecánicamente un movimiento relativo entre los conductores y el campo, se genera una fuerza electromotriz. ¿Qué es un generador de corriente directa? Las máquinas de corriente directa son generadores que convierten la energía mecánica en eléctrica continua. La mayoría de las máquinas son similares a las de corriente alterna en el aspecto de que tienen voltaje y corriente alternas internamente y que tienen una salida de corriente directa, ya que consta de un conmutador que tiene la función de convertir los voltajes internos de alterna en voltajes continuos en sus terminales. Funcionamiento del generador de corriente directa. El generador de corriente directa basa su funcionamiento en el principio de inducción electromagnético de Faraday. Conforme una espira gira, se produce una fuerza electromotriz en las terminales de la misma. Dicha tensión aparece entre las escobillas y por consecuencia se transmite la carga. La diferencia de potencial obtenida en el exterior a través de un anillo y una escobilla en cada extremo de la espira tiene carácter senoidal. A continuación voy a hablar sobre lo que es la construcción de un generador de corriente directa. Una máquina de corriente directa puede funcionar como generador y o como motor. Debido a esto, su construcción es la misma, independientemente de su funcionamiento, y solo su forma de excitación determina cómo va a trabajar. Las partes principales de una máquina de corriente directa son las siguientes: el devanado de campo, la armadura, escobillas y el conmutador. El devanado de campo es el responsable de producir el campo magnético principal en la máquina, formado por un electroimán montado en piezas polares para formar el estator electromagnético. La armadura es la parte rotativa de un generador de corriente directa. Va montada en un eje y gira entre los polos de los devanados de campo, construida sobre el eje o flecha, núcleo, devanado y conmutador. Las escobillas son las que se encargan de transmitir el voltaje generado a las cargas. Estas se encuentran colocadas en los lados del conmutador. El conmutador está constituido esencialmente por piezas planas de cobre duro de sección terciopelada, es decir, delgadas, separadas y aisladas unas de otras por delgadas láminas de micas, formando un conjunto, un tubo cilíndrico aprisionado fuertemente. Clasificación de los generadores de corriente directa. Generador de excitación separada. Estos generadores tienen un campo magnético generado con una energía desde una fuente externa, tal como una batería. La potencia de salida depende de las velocidades de rotación del generador. Básicamente, mientras más rotación haya, más potencia se genera. Estos generadores se utilizan principalmente en elevadores que requieren una cierta cantidad de control de voltaje. Los usos de estos pueden ser los elevadores que requieren una cierta cantidad de control de voltaje, un amplificador o multiplicador y un tacómetro. Generadores autoexcitados. Tienen un campo magnético que recibe su corriente desde la salida del generador mismo. Una pequeña cantidad del magnetismo queda en los electroimanes cuando el generador se detiene, lo que permite comenzar de nuevo y producir la energía que necesita para funcionar
Su uso más común en aplicaciones van desde grandes generadores industriales hasta generadores de carácter personal. Son los generadores más económicos. Los generadores de derivación son un subconjunto de los generadores autoexcitados y tienen vueltas adicionales de alambre fino en su núcleo magnético. Esto crea mayor resistencia que en los autoexcitados, lo que aumenta la eficiencia de la producción a través de las conexiones y los hace muy rápido. Dentro de los usos de este generador está que este es el que se necesita para cargar las baterías rápidamente. Los generadores compuestos tienen dos juegos de hilos sinuosos alrededor de cada poste de conexión. Esto duplica efectivamente la salida de corriente sin disminuir la eficiencia general. La desventaja es que es más caro y sus usos son limitados porque la corriente más alta es a veces demasiado alta para todas las aplicaciones. A continuación hablaré sobre las características de estos generadores. Los generadores han sido diseñados para funcionar a una tensión específica. La calificación se da generalmente como el número de amperios que el generador puede suministrar de forma segura a su tensión nominal. Al sustituir un generador es importante elegir uno de características adecuadas. La rotación de los generadores se denomina en sentido horario o antihorario. La rotación puede estar marcada por una flecha en la tapa de alojamiento de las escobillas. Es importante que un generador sea utilizado con el sentido de giro correcto, de lo contrario la polaridad se invertirá. Dentro de las características eléctricas de un generador de excitación independiente tenemos que, en este tipo, la corriente inductora se obtiene de una fuente externa a la máquina. La fuerza electromotriz es directamente proporcional al flujo magnético que producen los polos y a la velocidad de rotación de la máquina. Para los mismos valores de flujo, la fuerza electromotriz será proporcional a la velocidad de giro respectiva. Dentro de las características de los generadores de derivación tenemos que para producir la autoexcitación de este generador deben asegurarse las concordancias de los sentidos del devanado de campo con la tensión producida. La corriente del devanado debe producir un flujo de campo que ayude a aumentar el magnetismo. Variando la resistencia se puede ajustar la tensión terminal para compensar la caída de tensión producida por la carga. En las características de los generadores en serie tenemos: cuando la máquina está en vacío se obtiene una fuerza electromotriz muy pequeña que se debe al magnetismo remanente. Al conectar la carga, si ésta tiene gran resistencia, la máquina puede no excitarse. La reducción de esta resistencia va acompañada con un incremento relativamente elevado de la tensión terminal. Dentro de las características de los generadores con excitación compuesta, destacan que este generador se obtiene como suma de las características del generador de derivación y serie. La tensión terminal con la corriente de carga es constante. La conexión diferencial presenta una carga de tensión elevada con el aumento de la carga, lo que hace útil su aplicación en los generadores para soldaduras. Pruebas eléctricas que se le aplican a los generadores de corriente directa. Resistencia de aislamiento tierra. El propósito de la lectura es evaluar la condición de aislamiento entre los conductores en las ranuras de estator y de tierra. Esto se hace aplicando un voltaje directo entre los conductores y la cubierta del motor eléctrico y midiendo la fuga de corriente a través del sistema de aislamiento. La medida de corriente y voltaje aplicada proporciona un resultado medido como resistencia. Absorción dieléctrica. Es una proporción de la lectura IR de 60 segundos a la lectura IR de 30 segundos. El valor en la posición A es dividido por el valor de la posición B. En un sistema de aislamiento bueno. IR aumentará como una curva que comenzará razonablemente empinada, entonces hace meseta, dependiendo de qué velocidad el sistema de aislamiento polariza. Índice de polarización. Es la prueba de resistencia de aislamiento de la proporción de 10 minutos a 1 minuto. El resultado es el valor en la posición A dividido por la posición B. En un buen sistema de aislamiento, IR aumentará como una curva que comenzará razonablemente empinada, entonces hace meseta, dependiendo de a qué velocidad el sistema de aislamiento polariza. Descargas parciales. Cuando se inicia la descarga parcial, aparecen pulsos transitorios de corriente de alta frecuencia
cuya duración oscila entre los pocos nanosegundos y el microsegundo. Luego desaparecen y vuelven a aparecer repetidamente. El evento puede detectarse como un cambio muy pequeño en la corriente consumida por la muestra sometida a prueba. Uno de los métodos que permiten medir tales corrientes es colocar una pequeña resistencia de medida de corriente en serie con la muestra y ver en un osciloscopio la tensión generada utilizando un cable coaxial del calibre adecuado. La salida de esta prueba se detecta generalmente como un cambio en la carga. Prueba de resistencia óptica. Los puntos con alta resistencia en partes de conducción son fuentes de problema en los circuitos eléctricos, ya que originan caídas de voltaje, fuentes de calor, pérdidas de potencia, etc. Esta prueba nos detecta esos puntos. En general, estas se utilizan en todo circuito eléctrico en el que existen puntos de contacto a presión deslizables. Se usa el puente Kelvin para su diagnóstico. A continuación, se les hablará sobre las ecuaciones más relevantes, las cuales rigen el comportamiento de los generadores de corriente directa. Existen una serie de ecuaciones fundamentales que son capaces de describir el comportamiento del generador, así como sus componentes, bien sea el estator, el rotor, la armadura, entre otros. La primera ecuación que tenemos es la ecuación del campo eléctrico, la cual está definida por el voltaje de excitación de campo, que es el término V sub F, es igual a la resistencia del devanado de campo que multiplica a la corriente de campo, más la inductancia del campo que multiplica a la derivada de la corriente de campo con respecto al tiempo. Esto se da dado que esta ecuación del campo eléctrico se rige por un sistema de primer orden. La segunda ecuación que encontramos es la ecuación que define el comportamiento del rotor. También se encuentra definido por un sistema de primer orden. Tenemos el término V sub A, que se refiere al voltaje de la armadura, es igual a la resistencia del devanado de armadura, que es el término de R sub A, que multiplica a I sub A, que se refiere a la corriente de la armadura, sumando al término L sub A, que se refiere a la inductancia de la armadura, que multiplica la derivada de la corriente de la armadura con respecto al tiempo, sumado al voltaje de la reacción de la armadura. La tercera ecuación con la que nos encontramos es la ecuación nos da una relación magnética mecánica entre el enlace que se forma del campo eléctrico y la armadura del generador. Tenemos el primer término de la ecuación, V sub ROT, que se refiere al voltaje de reacción de la armadura, es igual a la constante de la relación del enlace magnético dentro del estator y el rotor, que se refiere al término G sub FQ, que multiplica la corriente del campo, ya mencionada anteriormente, como I sub F, que multiplica el término omega, que se refiere a la velocidad angular de la rotación. Y por último tenemos dos ecuaciones que rigen la transferencia de energía hacia la carga, donde tenemos el torque eléctrico, T sub EL, y la otra ecuación, torque EL menos T sub carga, que se refiere al torque de la carga. En esta diapositiva nos encontramos con cada una de las variables, las cuales fueron mencionadas en las ecuaciones mencionadas anteriormente, donde cada una está definida con su respectivo nombre. En la siguiente diapositiva tenemos las ecuaciones las cuales están regidas bajo un estado estacionario, que se refiere cuando el generador de corriente directa se puede conectar de diversas maneras. Para comenzar, el estudio de los lazos de control se considera un campo constante, es decir, V sub 0 es igual a F, que sería el voltaje de excitación del campo es igual a 0. Esto genera una corriente de campo constante, por lo que se tiene que el término G sub FQ por I sub F es igual a K, lo cual vendría siendo una constante de nombre K. En estado estacionario las derivadas se hacen 0, por lo que se reducen las expresiones y tenemos esta serie de ecuaciones que a simple vista se asemejan mucho a las presentadas anteriormente, solamente que ahora los términos de las derivadas se hicieron 0 y se simplificaron totalmente todos los términos de las ecuaciones.
tenemos adicionalmente la ecuación del torque eléctrico generado por un generador de corriente directa, el cual está determinado por la exigencia de la carga del estado estacionario y se cumple la relación de omega. Si despreciamos el término de roce, el cual se refiere en la ecuación a D mayúscula, si despreciamos este término D, tendríamos la ecuación omega es igual a B sub A entre la constante menos R sub A entre la constante elevado al cuadrado por el torque de la carga. Potencia que puede desempeñar el generador. Entre las potencias que puede desempeñar un generador de corriente directa nos encontramos con 4 tipos fundamentales, el cual tenemos la primera, la potencia eléctrica de la salida del generador; segunda, la potencia en el cobre del inducido; segunda, la potencia en los contactos de las escobillas; y por último, la potencia electromagnética que desarrolla el generador. Ejemplos de aplicación en la vida cotidiana y a nivel industrial. Los generadores de corriente directa tienen una gran variedad de usos, tanto en la vida natural que vivimos nosotros los humanos y también al nivel de la industria. En la vida cotidiana tenemos, por ejemplo, el dínamo de botella convencional, sabiendo que un generador de corriente directa o corriente continua es denominado dínamo también. El dínamo de botella convencional se basa en un alternador que genera corriente eléctrica y se encuentra unido al soporte de la rueda. El extremo del eje del dínamo porta un cabezal que se apoya a voluntad en el neumático de una de las ruedas, de modo que al girar la rueda gire a la vez el dínamo. Otro ejemplo que tenemos es un molino de viento, donde la energía producida depende de la velocidad del viento y de su dirección, pero se puede redirigir la energía almacenada a cualquier tipo de dispositivo eléctrico a través del agregado de un inversor de corriente continua. Otro ejemplo también en la vida cotidiana sería la rueda de agua. Una rueda de agua es más independiente que un molino de viento, salvo en casos de corriente extrema. La fuerza que fluye por una rueda de agua generalmente se mantiene a un nivel constante. Un experimento artesanal muy útil es conectar un generador de corriente continua a una rueda de agua ornamental y utilizar la electricidad generada para alimentar tu cubierta o las luces del jardín. Los generadores industriales se desarrollan con el fin de asegurar que existe un suministro continuo de energía en caso de fallo de los sistemas de red eléctrica. Así, estos equipos tienen la capacidad de garantizar un desempeño eficiente de los equipos si existe saltos de suministro eléctrico. Existen varios generadores de aplicación industrial con diferentes soluciones para cumplir los requisitos necesarios de suministro de energía en modo continuo y de acuerdo con los tipos de emergencia o necesidad. Se tratan de equipos robustos, los cuales deben ser concebidos teniendo en cuenta algunos parámetros legales a los que están sujetos, para que pueda tener un desempeño eficiente y adecuado. Bueno, eso ha sido todo. Espero que hayan entendido todo sobre los generadores de corriente directa. Muchas gracias por su atención.